Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si estás pasando por un proceso anémico, ya sabes que hay ciertos alimentos ricos en hierro que nos van a ayudar a recuperarnos de cualquier tipo de anemia. Pero quizás de lo que desconoces es que aparte de tomar esos alimentos que vamos también a repasar en este vídeo, hay otros alimentos que harán que el hierro de esos primeros alimentos se nos absorba en mucha mayor cantidad y que por lo tanto nos recuperemos en muy poco tiempo de cualquier tipo de anemia. Vamos pues a repasarlos todos, los primeros, los ricos en hierro, y los que hay que tomar junto con esos para que la recuperación sea muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Entre los alimentos que en primer lugar debemos comer para recuperarnos de una anemia están, sobre todo, en primer lugar, las carnes rojas, los pescados, el hígado, importantísimo el hígado porque hay muchísimo hierro en el hígado, y el marisco. Os llamará la atención, pero el marisco es también muy rico en hierro. Estos alimentos que os he comentado tienen la característica de que tienen el hierro en forma de hierro tipo hemo. Es el tipo de hierro que con mayor facilidad se va a absorber, que con mayor facilidad nuestro organismo va a aprovechar y que, por lo tanto, comiendo estos alimentos tal cual os comento, la recuperación de todo proceso anémico va a ser mucho más rápida. Pero claro, ocurre que muchas personas son vegetarianas o son veganas o no les gusta la carne, etcétera, etcétera, y no quieren comer alimentos de origen animal. Por lo tanto, ¿hay el hierro en otros alimentos que no sean estos? Sí, evidentemente sí. Pero ¿cuál es el problema que tiene el hierro en estos alimentos? Los vamos a repasar y vais a ver que hay muchos. Pues básicamente es que el hierro presente en estos alimentos no es hierro de tipo hemo, es decir, es un hierro que no se va a absorber con tanta facilidad, es un hierro que nuestro organismo le va a costar asimilar. Por lo tanto, para sacarle el máximo partido al hierro de los alimentos que ahora vamos a comentar, es prioritario, es fundamental que si tienes una anemia empieces ya a tomar alimentos también ricos en vitamina C, en ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico hace que el hierro presente en los vegetales se absorba mucho más. No va a llegar nunca a los niveles del hierro hemo, del hierro presente en el hígado, en la carne roja, en las carnes de aves muy oscuras, por ejemplo, las carnes de pato, etcétera. No va a llegar a esos niveles. Pero si hacemos que se absorba más, pues lógicamente es una ayuda, vamos, brutal. Alimentos ricos en vitamina C, los conocéis, los cítricos, las fresas, el kiwi, etcétera. Muchas frutas tienen vitamina C en altas cantidades, especialmente las que os he dicho. Si sois vegetarianos, pues de entrada hay que tomar mucha vitamina C. Y aparte de esta vitamina C, ¿qué alimentos que no son de origen animal tienen hierro? Por ejemplo, las legumbres tienen altísimos niveles de hierro. Lógicamente, como os he dicho y vuelvo a repetir, hierro no hemo. Los vegetales también de hoja verde oscura. Vegetales de hoja verde oscura como por ejemplo la rúcula, las espinacas, etcétera. Todos estos tienen también niveles muy altos en hierro. La familia de las coles, las lombardas, la coliflor, el brócoli también tienen niveles altos de hierro, pero habrá que ser consciente de que si tomamos sobre todo estos vegetales, habrá que tomarse de postre una naranja, un kiwi, unas fresas, etcétera, etcétera. Ahora viene el tema del huevo. ¿El huevo tiene hierro? Sí, en la yema del huevo hay hierro. Pero cuidado, a pesar de que es un alimento de origen animal, no tiene hierro tipo hemo. Es decir, el hierro presente en el huevo no es tan fácilmente absorbible como el hierro que podemos encontrar en el hígado, en los filetes, en los entrecots, etcétera, etcétera, lo que os he comentado al principio. Y aparte de estos alimentos que os he comentado, viene también muy bien complementar la dieta
con otro tipo de alimentos que también tienen un buen nivel de hierro, aunque no sean hierros tipo hemo, y que podemos ir comiendo fácilmente a lo largo del día, no exactamente solo a la hora de comer. Me estoy refiriendo sobre todo a los frutos secos y a las frutas secas. Ambos tienen altos niveles de hierro, es decir, pistachos, anacardos, cacahuetes y demás van a tener buena cantidad de hierro. Y, lógicamente, las uvas pasas también. Pero cuidado, no debemos olvidarnos de que si queremos recuperarnos de una anemia con uvas pasas, pues habrá que tomar al mismo tiempo mucha naranja, mucho limón, muchas fresas o mucho kiwi. Y una pregunta que mucha gente se hace, oiga, ¿y otros alimentos como el pan, los cereales, el arroz, etcétera, las pastas, esto tiene hierro? Puede tener hierro, pero es un hierro añadido, son alimentos enriquecidos. En el supermercado podéis encontrar que os digan, no, estas pastas están enriquecidas con hierro. Tienen hierro, pero es un hierro que se añade de manera artificial. No quiere decir que sea malo, es un hierro que viene muy bien también, pero estáis pagando un sobrecoste. Esto ya es hacer un estudio económico y decir, pues mira, me interesa así o me interesa recurrir a los alimentos que antes os he comentado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.